Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas al FIL TV de 21 a 22. Los vamos a estar acompañando en vivo desde el estudio central de Canal 10 para seguir analizando el tema central de las próximas semanas, la política electoral, la campaña que ya comienza. Los dirigentes se empiezan a mover por todo el territorio provincial a la búsqueda del voto en un contexto que, como ya sabemos, es adverso por la pandemia. Esta noche vamos a profundizar en algunas de las líneas, hipótesis que trabajamos en Diario Alfil Córdoba con los protagonistas de la política. Curiosamente, en la noche de hoy tenemos dos precandidatos, pero que también han pasado o aspiran a ingresar a la Municipalidad de Córdoba. Es por eso que la campaña, la gestión van a ser uno de los temas centrales. El primer invitado de esta noche es un exintendente, me refiero a Daniel Giacomino, que, como ustedes sabrán, estuvo bastante tiempo con perfil bajo, alejado de la política y dedicándose a la actividad privada. Decidió presentarse como candidato a senador de Unión Popular, un frente en el que hay 5 listas que van a disputarse el primer puesto. Voy a darle antes la bienvenida a mi querido compañero Felipe Osman. ¿Cómo andas, Feli? ¿Todo Muy bien, Sani. ¿Vos? Bueno, me alegro mucho. ¿Cómo has vivido esta semana de campaña? Y con mucho interés, leyendo mucho qué es lo que viene sucediendo y ahora ansioso por entrevistar a los precandidatos, que son los protagonistas. Así es, arranco tranqui, hay que decirlo. Bueno, ¿cómo estás, Daniel Giacomino? Bienvenido al living de Alfil TV. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias. Una de las sorpresas de estas inscripciones de lista, porque estabas muy tranquilo en tu actividad privada, con tu empresa. Bueno, a mí siempre me gustó la política. Yo vine a estudiar a Córdoba en el 83, en pleno... El primer año que se votaba, después de tantos años, me afilié en aquel momento al radicalismo, al alfonsinismo, por lo que significaba en su momento. Y siempre hice política, digamos, de alguna manera, tanto en la Franja Morada en su momento, como cuando... Yo siempre digo que yo cuando administré el laboratorio de hemoderivados, durante tantos años, fueron 13 años, en definitiva uno hacía política, porque pasamos del 3% del mercado al 60%, y cada medicamento que producía hemoderivado era un medicamento menos que entraba del exterior, con lo cual había ahorro de divisas, había bajo de costos para la salud pública en un tema que, bueno, que justamente es muy delicado, que son los medicamentos. Sí, ¿no? sensible. Así que nunca dejé de hacer política, digamos, si se quiere, hasta que después en el 2003 ingresé a la gestión pública. Podríamos decir que fue un pequeño descanso. ¿Por qué? Un año sabático, digamos, de 6 años. De 6 años, tal cual. Pero ¿por qué decidiste ahora presentarte por Unidad Popular Federal? Vengo trabajando en la actividad privada, primero con una farmacia, después con una fábrica de alimentos. Y la verdad que tengo muchas ganas de poder aportar experiencia, conocimiento, tanto del Estado, porque lo he tenido cuando he administrado, como también desde, justamente, la visión que me da la actividad privada es darme cuenta de las cosas que le faltan a Córdoba y de cómo hacemos para que empecemos a instalar nuevamente la idea que tenían nuestros abuelos de que el progreso lo da el trabajo. O sea, nadie progresa con un plan social, todos progresan con un trabajo. Y el trabajo está fundamentalmente en la pequeña y mediana empresa. Nos tenemos que dar cuenta, los cordobeses y el país, pero digo, en este caso, hablando de Córdoba, que si no fomentamos fuertemente desde el Banco de Córdoba, desde el gobierno de la provincia, al crecimiento de la pequeña y mediana empresa, en la tasa de descuento, en la apertura de créditos, en las líneas especiales para las pymes, en los emprendedores, ahí es donde está el germen de que creo que hay que mejorar mucho y hacer mucho más una política industrial cordobesa que nos diferencie. Córdoba tiene muchos recursos naturales, recursos humanos, universidades, recursos tecnológicos enormes, que todavía no podemos traducir en tener una baja de desempleo al lado de otras provincias que son mucho más pobres que nosotros. Seguro. Y tienen, bueno, tasas a lo mejor a veces parecidas o mejores que las nuestras. Te pido, Daniel, que nos saques una duda que tenemos todos. Sí. ¿Por qué elegiste participar de este frente que conviven libertarios, médicos, locutores? También hay el comisario que estuvo implicado en el caso Blas Correa. ¿Qué te llevó a ese espacio? A ver si nos podés contar, entender cuál es el eje que los une a todos. Ninguno. Nosotros en marzo aproximadamente de este año arrancamos con Armando Sores, que es una persona, bueno, un locutor, pero muy ligado a la Cooperativa Horizonte, una persona, una excelente persona, de verdad que una incorporación nueva a la política ahora. Y arrancamos con él en la conformación de un espacio que se llamaba Compromiso Ciudadano Córdoba.
hicimos todos los trámites de inscripción del partido, hay que salir a juntar las fichas, pero bueno, nos agarró la segunda ola de la pandemia y la verdad que no llegamos a las 5.000 fichas que había que juntar para conformarlo como partido, pero bueno, porque no se pudo salir al interior, no se podía, no pudimos hacer política en estos meses como quizás uno hubiera querido. Llegado el momento de presentar las listas, bueno, a ver, o presentábamos una lista dentro de esto que de alguna manera alguien lo dio en llamar una ambulancia, que juntó sectores que estaban por ahí sueltos, claro, que no podían participar de otra manera. A ver, yo intenté por otro espacio, que quizá el que más podía haber tenido alguna afinidad y demás, pero bueno, no se dio. Y entonces, bueno, presentamos la lista con Armando Sores, yo voy de candidato a senador, Armando de candidato a diputado, por este partido que nos abrió la puerta a nosotros. Yo en la noche misma del sábado, yo conocía a alguna otra gente como Ariel Luque y demás que se presentaba también por ahí con su propia lista, pero me sorprendí esa misma noche de estar compartiendo compartiendo el mismo partido político, pero no el mismo espacio, digo. Yo creo que en el cuarto oscuro la gente va a ver nuestra lista, va a ver la lista de las otras que forman parte de Unión Popular, pero también va a encontrar las otras boletas. Va a haber un abanico de boletas y en definitiva creo que la gente vota personas. Cada vez más vota personas. Esa es tu confianza, que identifiquen tu cara, claro, tu gestión. nosotros tenemos una lista que se llama Vivienda y Trabajo y nuestras caras. La cara, digamos, de mi precandidata a segunda senadora. Como el estilo Macri. No, bueno, no lo sé. Yo te llevo como candidata a senadora a María del Carmen González, que es una docente de 35 años de docencia, 35 años de docencia, hoy jubilada. Llegó a ser directora general de educación, empezó en un colegio rural muy humilde y tiene toda una trayectoria en la educación pública muy, muy importante. Daniel, muy conocida por los docentes. Y Armando, que viene del sector cooperativo de la vivienda. Entonces, creo, esa es nuestra lista, que se llama Vivienda y Trabajo. Todos los demás que convivan en este espacio, bueno, cada uno presentará su lista y la gente elegirá. Perdóname, Felipe. No, por favor. Daniel, en esto que está haciendo tu regreso a la política, hubo un primer capítulo durante el año pasado en el que ensayaste un acercamiento al partido Partel, comúnmente conocido como el partido del presidente. ¿Qué fue lo que no cuajó en ese acercamiento? Claro, fue en el año 2019, la campaña 2019. presidencial. Sí. Sí, a todos por ahí nos pasa, de que pensar que el año pasado, que como le había pasado un año perdido. Claro, el año pasado es el 2019. Pero pasó y sí, hubo charlas. Pasaron muchas cosas. Que nosotros las vamos a recordar. No, en la campaña de presidencial de Alberto nos acercábamos, creo que creo que no cuajó el partido, el espacio, sí. Parte. El presidente se recostó después sobre las agrupaciones kirchneristas de Córdoba y sobre Carlos Caseri, y bueno, yo ahí no hacia el kirchnerismo, el presidente, ¿cómo observas ese escenario creo que nacional? él se acercó los representantes de Córdoba, de quienes han tomado los cargos nacionales y demás, es la misma gente que estaba en el 2015. ¿Vos esperabas que hubiera un cambio? Estamos hablando del kirchnerismo, de las agrupaciones, la Cámpora y demás, que yo con ellos la verdad que no tengo lugar ahí, no quiero estar ahí. ¿Creíste que el Frente de Todos de pronto Caseri, no iba a ser lo mismo que el Frente para la Victoria? Claro. Daniel, déjanos que aprovechemos tu experiencia en la gestión municipal para hacerte la siguiente pregunta. ¿Cómo ves la actual gestión del PJ? Creo que todavía no han podido arrancar bien. Recién este año tienen un poco más de cuestión. Pero había cosas, por ejemplo, como el ferro urbano, que fue un proyecto que empezamos nosotros, que Ramón Mestre después lo congeló, que lo han retomado. El caso de las líneas diferenciales de transporte, creo que en transporte hay una mirada parecida, lo que está haciendo en trolebuses, lo que está haciendo con TAMSE y además tiene una mirada parecida. Hay muchos funcionarios que estuvieron en tu gestión que ahora están en esta. Sí. Hay una mirada de lo que es el planeamiento urbano muy parecida. Yo quiero darle tiempo a Martín Yayora, me parece que le falta tiempo, hay que verlo. Él ha sido muy buen intendente en San Francisco, ustedes saben que yo soy de San Francisco, él ha sido muy buen intendente allá. Creo que hay que darle tiempo. ¿Y cómo evaluás el capítulo de enfrentamiento con el SUEM? Porque vos en 2009 tuviste una guerra prácticamente. Pasa que Martina tenía la suerte de pelearse con el SUEM. ¿Crees que eso fue lo que pesó? ¿No hay astucia política, quizá trabajar los acuerdos no con las cabezas del gremio, sino con los dirigentes particulares? Martina ha tenido la suerte de que le tocó pelear con el SUEM en momentos de pandemia donde el gremio estaba totalmente debilitado.
creo que ahí el intendente tenía una ventaja enorme. Sí, no para estaba Daniele enfrentarlo. al frente. Y por no lo estaba menos en Daniele la al frente. También tenía el respaldo de la provincia. Y tenía el respaldo de la provincia. O sea, todo lo que ya sabemos, digo. Le tocó, digamos, un Surbac absolutamente alineado, porque sus dirigentes estaban presos, están condenados. Le tocó una UTA totalmente debilitada. O sea que los tres grandes gremios que tiene el municipio, UTA, Surbac, o sea, Basura, y SUOEM, estaban en una situación absolutamente de desventaja. Y obviamente que lo aprovechó. Hizo un ajuste brutal en algún momento, mucho más grande de lo que pretendí yo en su momento y lo que logré en su momento. ¿Crees que fue positivo Ahora, eso, no? pero después volvió a nombrar a muchísima gente. Hoy los chalequitos azules están todos adentro de la municipalidad de vuelta. Así que la verdad que no sé cuál es el gasto, la incidencia del gasto salarial. Sí, es la gran pregunta de la oposición también. Claro, nadie sabe bien cómo es realmente, porque sacaron mucho y después volvieron a poner. Así que en definitiva... Daniel, ¿te gustaría volver a presentarte para gobernar la ciudad? ¿Está en tus Yo planes? estoy empezando a armar un espacio político provincial. Me gustaría hablar de temas que tengan que ver con la provincia, como el empleo, como te dije antes, el tema de la vivienda. Es difícil darse cuenta de que hay muchas familias, muchos matrimonios jóvenes, entre 20 y 30 mil pesos que pagan de alquiler, 20, 25, 30, 35 mil pesos de alquiler y no pueden tener un crédito para tener su propia vivienda. ¿Estás construyendo Entonces, tu candidatura a la gobernación? Estoy armando un espacio político provincial. Me encantaría, obviamente, que cualquier dirigente que hace política le encantaría ocupar... A ver, la realidad se transforma desde el Estado y se transforma desde el poder, desde el gobierno, no se transforma desde una legislatura, se transforma desde el gobierno, ejecutando. La legislatura es otro poder que es importante, que hace leyes y demás, pero la realidad se transforma desde el ejercicio de poder ejecutando política. Y va a ser toda una oportunidad el 2023 porque no va a estar Juan Schiaretti, el peronismo se queda sin sus grandes dirigentes. Veremos y empieza toda una lucha por la renovación que bueno, dicen que va a ser tranquila entre Yarlora, Torres, Calvo, que son los que... Nunca son tranquilas las renovaciones. Yo no lo creo, por eso es una buena oportunidad para... Porque cuando hay un líder, que es el que manda, el que distribuye, como en su momento fue De la Sota, como en su momento fue Angelos, ustedes son más jóvenes, pero bueno, tu padre... sabe mucho, le mando saludos a Gabriel, que lo conozco mucho y lo estimo mucho. Aprovecho su programa para mandárselo. Se han acabado los grandes líderes y viene como ustedes dicen, una renovación. En esa renovación, bueno, hay como un candidato natural que sería Martín Yarlora, pero va a depender mucho de la gestión que tenga la municipalidad. ¿Puede haber un proceso de 4 años o debería ser un proyecto de 8 años la gobernación del municipio? Para lograr a mí me hubiera gustado estar 8 años. Me hubiera gustado gobernar con mayoría en el Consejo Deliberante, como tiene hoy el intendente. Yo tenía 6 concejales, nada más 31. Sí. Pero me parece que sería lo ideal tener 8 años. No digo que Martín lo tenga que tener, no me estoy anticipando a ninguna interna de ellos, porque son internas de ellos. No, seguro, nosotros estamos opinando pero sí creo que 8 años es un periodo interesante. Y a propósito de esa interna también se habla mucho del rol que va a tener Juan Schiaretti en el 2023. Varios lo posicionan jugando a nivel nacional. ¿Vos creés en esa posibilidad que Schiaretti va a salir de este partido provincial al escenario nacional? Teniendo en cuenta que tampoco tiene una buena vinculación con los... Sí puedo decirte que Schiaretti es un dirigente importante. Uno puede estar a favor, en contra, pero nadie puede desconocer que esta provincia... Schiaretti hoy es primero que la provincia de Córdoba, una provincia que en el contexto nacional es muy fuerte. Schiaretti gana las elecciones cuando se presenta él con un caudal importante de votos y nadie puede conocer que es un dirigente nacional, ¿no? Ya no provincial, nacional. Lo que vaya a pasar en el futuro, miren, esperemos que venga la segunda dosis, nos vacunemos, hagamos la elección, que se reactive la economía, que tengamos trabajo de vuelta, que podamos darle vivienda a la gente. Y para el 2023 falta mucho. Yo quiero construir ese 2023 en la provincia de Córdoba. Me encantaría poder participar de la próxima elección en la provincia de Córdoba porque tengo muchas ideas, tengo mucha, como te decía antes, conocimiento. A ver, el conocimiento te lo dan los aciertos, te lo dan los errores, te lo da la gestión, tanto pública como privada. Me encantaría poder participar. Juntos por el Cambio va a ser un competidor fuerte. ¿Crees en esa teoría que hay una relación entre Macri y Schiaretti que se va a trasladar al 2023? Que siempre la hubo. Vos das por cierto esa teoría. Bueno, no es una teoría. Sí, hay elementos para Schiaretti dice, yo no me meto, yo tengo Schiaretti tuvo una muy buena relación con
con el presidente Macri, con el expresidente Macri. Tienen una mirada similar en muchas cosas, lo digo con todo respeto, ¿no? Yo siempre digo, yo respeto al que piensa, aunque piense diferente, al que tiene una ideología, al que tiene una idea, al que tiene convicciones, aunque piense diferente, lo respeto. Aquel que va de un lado al otro como una veleta, ese es el que no respeto. Porque digo, vos no podés estar un día con el kirchnerismo, otro día con el macrismo. O sea, esto es muy difícil, es muy complicado que tu cabeza ideológica piense que un día estás con el kirchnerismo y lo insultás a Macri, y otro día estás con Macri y lo insultás porque haces política del insulto, no política desde las ideas. Ese es el problema. ¿Tiene nombre y apellido? Pareciera que sí, hay varios nombres y apellidos, no importa. Daniel, no sé cuánto tiempo nos queda, pero ¿qué te gustaría decirle a la gente para que te acompañe con su voto en estas elecciones? Que hay esperanza, que otra Córdoba es posible, como lo vengo diciendo en todos lados. Es posible que tengamos trabajo. Nadie puede vivir de un plan social. Por más que muchos hablan de los choriplaneros, no toda la gente humilde está en la delincuencia y demás. Yo creo que hay mucha gente que quiere trabajar y que tenemos que dar la oportunidad para que trabaje. Y para eso tiene que el gobierno incentivar el trabajo en empresa, apoyando a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas, a los emprendedores. Quiero poder instalar en esta elección, en la medida que se pueda, somos un partido chico, de que hay una esperanza, de que la gente está mal porque no tiene trabajo, porque no tiene vivienda, porque tiene inseguridad, porque ve el flagelo de la droga, pero que se pueden hacer las cosas diferentes. Se pueden hacer diferentes, se pueden hacer bien. Muchísimas gracias, Daniel Sacomino, por acercarte aquí a Canal 10. Nos vemos en la campaña. Nosotros nos tenemos que ir al corte, los invitamos a quedarse ahí. Seguimos la conversación con Rodrigo de Loredo, precandidato a diputado de Juntos por el Cambio. Ya venimos. Bienvenidos al segundo bloque de Alfil TV, te lo anticipamos a la pausa. Estamos en este momento en nuestro living con el precandidato de Cambiando Juntos, una de las listas de Juntos por el Cambio, Rodrigo de Loredo, uno de los dirigentes que, vamos a decirlo, Felipe, está puesta la atención porque promete ser la renovación de la Unión Cívica Radical y por esa razón también las miradas en esta elección van a estar puestas en su performance, en si adquiere, si logra tener más votos, menos. Así que, Rodrigo, bienvenido. El desafío es muy grande en este momento, me imagino. ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Cómo andan, chicos? ¿Qué tal, perdón Rodrigo? Que llegué un poquito tarde. No hay ningún problema. Y ya me empiezan a meter presión. Y a los llamados locos. No, digo la presión de que hay mucha expectativa. No, tenemos sí una expectativa de que transitemos una elección donde podamos contarle a la gente lo que nosotros creemos que es importante para decirles. Tenemos expectativa de que en estas elecciones que son cortas, que son las PASO, y con la gente tan concentrada en otros temas, y que es lógico que así sea, porque no está observando la política, mal haría en observarla, que en ese contexto podamos nosotros transmitir un mensaje que sea válido y que sea útil para la gente. Así que esa sí es una expectativa concreta que tenemos. Rodrigo, bueno, te agradezco yo ahora que tengo la oportunidad por haber venido a los estudios de Canal 10. Un placer para mí. Y empiezo con una pregunta obligada. Una pregunta que ya te adelanto, le hicimos a Santos, a Gustavo Santos el viernes pasado. Él prefirió eludirla, a mi modo de ver. Sí, hay que decirlo. Hay que decirlo. Es la siguiente. En 2019 se presentaron 2 listas para competir en las elecciones provinciales y municipales. Esas cabezas de lista cambiaron muchísimo ya para estas PASO, pero básicamente se entrecruzaron. En estas PASO, además, antes del cierre de listas, se vería barajando durante semanas que iban a ser una de la configuración de las listas y horas antes esa configuración cambió. ¿Cuál es la coherencia interna que puede explicar todos estos sacudones? Que Cambiemos un partido, una coalición de partidos que siempre defendió las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, ¿no? Empiezo por ahí. Bien. Yo personalmente estoy muy contento que hayamos llegado a esta instancia. Y con respeto lo digo, no comparto una mirada, que la entiendo, pero no comparto una mirada un poco crítica a que una coalición de partidos tenga pluralidad, tenga diferencias y que intente resolverlas en una instancia democrática con la participación de la gente. Si vos mirás
parte del secreto de la estabilidad chilena se debió a una coalición socialista que tenía fuertes diferencias, pluralidades y fuertes internas entre el Partido Demócrata Cristiano, el Partido Socialista. Lo cierto es que mi expresión política, que es el radicalismo, recogió un reclamo social de hace mucho tiempo que fue mutando. Primero en contra de las listas sábanas, porque había dirigentes que no sabíamos quiénes estaban ahí adentro. Después en contra de las estructuras partidarias que armaban listas de espalda a la gente. Después en contra, digo, una crítica a las listas que armaban desde Buenos Aires. Después Cambiemos peleó fuerte para que el kirchnerismo no tumbara las PASO. Tenemos PASO y parece que hay un problema. Yo, con respeto también lo digo, me pregunto, ¿para qué van a las PASO aquellas listas que son únicas? ¿Para qué le hacen gastar plata al Estado? Bueno, es vidriera. Si están, la bueno, aprovecho. pero hago con Sí. una suerte de ironía la pregunta, digamos. Las primarias están para esto. Sin dramas. Si vos me decís, va a haber una pelea encarnizada, no tendríamos que ser una coalición. Lo cierto es que Cambiemos es una coalición plural y que hay muchos dirigentes y gente con buena fe y otros con no tanta que consideran que se va a desarmar en cualquier momento y ya se cruzaron varios ríos y tiene dirigentes muy rotulantes, digamos, a nivel nacional. Mezclas Elisa Carrió con un partido como el mío, que es complejo, que debate, que es asambleario, que tiene sus internas, que es democrático, con el PRO, que es un partido más nuevo, que es una fábrica de candidatos, digo yo. Sí, porque, es cierto. ¿no? Y la verdad es que pasamos un gobierno, gobernamos la Argentina, cometimos muchísimos errores y por eso dejamos de gobernar, pero nos mantuvimos unidos después de la derrota, que es un momento muy difícil para mantenerse unidos, actuamos colectivamente en el Parlamento y ahora tenemos las diferencias de una primaria que se hicieron para esto. Rodrigo, Entonces pero yo, Paula- para irte sí. al hueso, Sí. yo le bajo el drama, vos me preguntás, no eludo la pregunta, ¿intentaron hacer una lista juntos del radicalismo? Ahí vamos. Sí. ¿Intentamos? Bueno, no se pudo. ¿Cuál es el problema? Me ¿Estaban parece que los spots grabados, como nos dijeron nosotros, que tenían los spots grabados con Negri? No, ¿qué es tener los spots? Y que estaba consolidado el acuerdo, es la lectura rápida que tenemos que hacer. Es que en las redes sociales hoy un spot es una Es un piecita, videíto, es un videíto sí, que sí. haces. El radicalismo siempre va a bregar de ver si puede encontrar una opción que los junte a todos y si no, tiene estas instancias para que la gente resuelva con su voto. Para mí la unidad que se logra después del voto de la gente es una unidad que tiene más sustentabilidad y que dura en el largo plazo. Si en cambio viene con la fuerza una idea que nos tenemos que mantener unidos, eso se rompe a la vuelta de la esquina. Y con el radicalismo, Sí, ahí vamos a eso. sigue habiendo, a mi juicio, dos opciones muy claras, muy nítidas, muy legítimas. Por un lado tenés Negri y Mestre, que continúan consolidando su sociedad. Negri, después de sus diferencias con Mestre, en buena hora que las resolvieron, cuando se pelearon, se partió esto por la mitad y que es distinto ahora, porque ahora tenemos una coalición, estamos todos adentro de una coalición, es distinto a lo que pasó en el 2019. Después se pusieron de acuerdo, nosotros competimos con ellos en una interna, que ustedes conocen Sí, bien. la hemos fue muy brava. cronicado, seguro. Bueno, ahora no se pudo articular algo conjunto y ellos se priorizan en esa sociedad. Entonces, yo creo que el ciudadano puede opinar y decir, che, la verdad es que yo estoy muy conforme con cómo viene el radicalismo siendo conducido por Negri y Mestre. Y los vota a ellos en esta instancia y está bien que la gente opine de mi partido aún sin ser radical. O pueden decir, voy a apostar un poco a De Loredo y un conjunto de otros dirigentes como intendentes que me acompañan, desde Jesús María, Montecristo, Río Tercero, Hernando, y apuesto por un cambio. Rodrigo, esto que estás diciendo, por lo menos nos deja anticipar que esta interna radical que se resolvió al comienzo del año no se va a sustanciar ahora con las PASO, porque no va a emerger, me parece, un liderazgo fuerte de este momento. Estamos hablando y opinando de otras cosas, o no sé, hay que verlo. No sé, claro. Pero no han quedado resueltas las cosas entre los máximos dirigentes. Vos Pero, todavía sos muy crítico. ¿No crees que desperdiciaron esta oportunidad para sentar bases sólidas para el 23? ¿No van a arrastrar en la discusión provincial nuevamente esas diferencias entre Negri, Mestre y vos? No, me parece y también que sabemos que hay ruido entre Mestre y Negri, como bueno, todos los correligionarios off the record se animan a decir, que tampoco es sólida esa sociedad temporal, no, coyuntural. yo insisto con esto. A
A mí esta versión de que, bueno, la unidad del Frente de Todos. Sí. La unidad del Frente de Todos, tienen un presidente que no le faltó decir Está nada solo. de Cristina Fernández de Kirchner. Y de Massa, que construyó su partido político siendo la alternativa al kirchnerismo. Esa es la unidad del Frente de Todos. ¿Cómo es que articulan una unidad? Nosotros somos un frente coalicional que tiene una cultura de debate y discusión y que las PASO se hicieron para esto y estamos nosotros. Hay más opciones para la gente, Sí. hay más opciones para la gente. Y después de las PASO, acuérdate lo que te digo en este programa, que va a estar grabado, vamos a estar Estamos todos vivos, unidos. Rodrigo. Te están Pero mirando en este momento. pero quedará grabado y resistirá el archivo. Vamos a estar todos unidos. Yo no tengo duda. Ya han pasado varias de esas. Y Rodrigo, ¿qué le decís a los negristas, mestristas que dicen que votando la lista de Negri Santos ganan los radicales? Y curiosamente, No. en el PRO, quienes están en la lista encabezada Juez de Loredo, dicen que votando tu lista gana el PRO, porque meterían 5 Y los diputados. radicales de mi lista dicen que votando en nuestra lista Pero ganan los ¿qué radicales. les y los decís? de... Porque en realidad es cierto, son 5 bandas No, que me irían por parece que PRO el en un escenario de- radicalismo tiene 4 opciones y la gente puede escoger cuál versión del radicalismo quiere acompañar en este momento. Y yo, la verdad que me gustaría dejar de hablar de nosotros y empezar a que nuestras diferencias sean sobre qué es lo que le ofrecemos a la gente, por qué creemos que tenemos una alternativa distinta. Pero no evado tu pregunta. Creo que en este caso hay 2 opciones claras del radicalismo. Una que es de continuidad. Ujú. Acá estoy haciendo una descripción, puedo equivocarme, no somos dueños de la verdad, pero no hago un juicio de valor. Es continuidad negrimestre, digo, son Sí, dirigentes ni hablar, que vienen son ocupando históricos del espacio. cargos hace mucho tiempo. Yo los respeto mucho a ambos, tengo muchas diferencias, está claro, porque yo siento como que no nos las hacen fácil, como que cuesta que acepten que hay una instancia de renovación. Saben que yo no estoy solo en esto, hemos armado un grupo muy grande. La mayor parte de los intendentes que tienen mi edad y que son muy prestigiosos en sus localidades y que gestionan bien, están queriendo que el radicalismo empiece a tener caras nuevas. Y no es un eslogan vacío, yo honestamente creo que no estamos bien. No está bien la Argentina y no estamos bien desde antes de la pandemia. De manera que me parece medio raro pensar que con los mismos nombres, las mismas caras, las mismas políticas vamos a tener resultados diferentes. Entonces, es muy claro, muy nítido, estamos planteando un proceso de renovación en un partido grande como es el radicalismo. Eso está en una lista. Va Gabriela Brouwer de Koning en la lista mía. Candidata a diputada nacional número 4, presidente del Consejo Liberante de Río Tercero, precandidata a intendente de uno de los apellidos radicales más reconocidos del departamento de Tercero Sí. Arriba. Va el intendente de la Bulaye, de la Unión Cívica Radical en la lista nuestra. Va José Bría, el intendente de Morteros. El jefe de campaña de toda nuestra lista es el intendente más grande que tiene la Unión Cívica Radical, que es Marco Ferrer, que es un joven destacado en su gestión, emergente. Está claro que hay Sin una duda, has opción de logrado radicalismo. consolidar un grupo de intendentes. La pregunta que me lleva esto que estás exponiendo es qué pasó con tu núcleo interno Sumar, que a su vez se dividió en 2 listas con Vice Ellares encabezando la Nada, tercera propuesta. hace uso de esta herramienta que son las PASO. Y está bien. Vamos a estar todos juntos después de que la gente vote. Rodrigo, y Estamos- al caso. Nosotros, yo sé que cuesta, Sí. pero los radicales estamos muy Sí, acostumbrados es a verdad, esto. es cierto. Nosotros nos horrorizamos, No, pero en realidad estamos más nos entretenemos acostumbrados. que otra cosa. Yo repito, chicos, ¿para qué se hicieron las PASO? Dirimir candidaturas. Es así. Guarda, ¿no? Tampoco es que creo que las PASO sean la panacea, tienen que ser, a mi juicio, menos onerosas y más cortas, Bárbaro. Rodrigo, pero tienen que estar. nos vamos a la pausa, enseguida volvemos. Volvemos con el segundo bloque de Alfil TV, seguimos conversando con Rodrigo de Loredo. Rodrigo, te voy a hacer una pregunta que temáticamente tal vez hubiera entrado mejor en el bloque anterior, que estábamos justo hablando de Vice Ellares, pero después ya nos vamos a ir más para los temas nacionales. Antes que eso, Vice Ellares dijo esta semana que ningún radical de Córdoba vota a Juez.
¿Vos creés que eso es así? ¿Creés que el juez puede ser un lastre en tu lista No, entre los dos radicales? No, para nada, no, para nada. Ustedes saben que yo con Luis tengo diferencias, y él conmigo, y dentro de la lista está también Laura Rodríguez Machado y la Coneja Baldassi, y bueno, y tenemos, como frente coalicional que somos, cada uno aporta lo suyo y cada uno tiene sus diferencias. De hecho, yo competí con juez en la ciudad. Y hubo corte de boleta que desfavoreció juez, ¿lo recordarás? Sí, mucho corte, sí. Mucho corte No me favoreció a mí. Por eso Sí. te digo, si hacemos el análisis... No, lo digo, trasladamos, probablemente podría con Luis repetirse. tengamos diferencias en la mirada que tengamos de cómo llevar adelante una gestión en la ciudad. Pero no estamos discutiendo esto ahora. A nuestro juicio, lo primero que se pone en consideración en estas elecciones, lo primero, por lo menos en nuestro electorado, que vota Cambiemos, o que no vota el justicialismo, o que no está de acuerdo con las prácticas del kirchnerismo, es poner un freno, es trazar un límite. Advierten que el kirchnerismo es un modelo que después de que sus políticas fracasan, construye pobreza, se sostiene con autoritarismo. Y ese autoritarismo avasalla, todos los días lo vemos. Entonces como que hay un reclamo que Cambiemos esté fuerte, esté sólido, e impida que siga avanzando el kirchnerismo más en los años venideros. Y el kirchnerismo empieza a ver que va a perder el poder, se puede poner incluso más brava la cosa. Entonces, a la hora de poner un límite, me parece que nuestra lista empieza a tener atributos con los que yo me veo identificado con Juez. Juez es una persona honesta, es una persona que tiene una trayectoria de lucha contra la corrupción. Juez es una persona audaz, es un corajudo. Y bueno, son atributos en los que yo de alguna manera también me veo representado, y creemos que hemos finalmente construido una lista más fuerte. Lo digo sin... Está mal hablar como autorreferencialmente de nuestra lista, pero bueno, la gente tiene que... de campaña hay que venderse, no está mal. Yo tengo la sensación que con un Cambiemos tibio, un Cambiemos modosito, un Cambiemos más tranquilo, no se va a lograr frenar un avance o no se va a lograr representar un reclamo social que es justamente una opción más virulenta. Rodrigo, ¿va a haber refuerzos nacionales en esta campaña, teniendo en cuenta que en el armado de listas se coló la interna de Juntos por el Cambio? ¿Va a venir Martín Lustó? Martín sí, sí, porque con Martín Lustó venimos trabajando hace mucho tiempo. Es parte de esto que nosotros queremos representar en Córdoba. Yo estoy muy contento, muy a gusto con que mi partido empiece a mostrar una oxigenación en la política argentina. Yo te acabo de decir que el principal desafío que tenemos ahora es poner un límite al kirchnerismo, pero creo, y es lo que más me entusiasma a mí, que el gran desafío es empezar a construir una alternativa, y para eso necesitamos dirigentes nuevos que oxigenen la política, que piensen contemporáneamente, y en ese sentido el aporte de Martín Lustó, que es un intelectual, que le gusta escribir lo que piensa, que estudia los temas, que habla con datos, que es comprometido, a mí como dirigente de mi partido me resulta muy entusiasmador. Igual la incursión de Facundo Manes, igual la incursión de Martín Tetaz. Martín Tetaz también va a venir acá a Córdoba. Nosotros estamos pensando colectivamente. Martín tiene un fuerte plan para llevar un proyecto de reformas normativas para frenar los procesos inflacionarios que tienen más o menos 60 años ininterrumpidos en la Argentina. Yo voy a trabajar en un fuerte plan de conectividad para todo el país. Creo que un aprovechando tu experiencia. Aprovechando mi experiencia y entendiendo que un plan de infraestructura para el desarrollo en materia tecnológica es indispensable para la Argentina que viene, y lo estamos pensando colectivamente. Entonces nos sentimos parte de un equipo, con Martín Tetaz, con Martín Lustó, con mucho entusiasmo con Facundo Manes. Así que esos dirigentes van a estar acá en Córdoba. Rodrigo, haceme una concesión. Yo sé que estamos hablando del 2021, pero déjame mirar un poquito más adelante con una sola pregunta. ¿El radicalismo va a poner un candidato de presidente en el 2023? ¿Va por siempre, eso? como partido político, siempre va a anhelar a eso. Seguramente que sí. Y probablemente sean unas primarias abiertas sobre las candidaturas presidenciales las que consoliden la fortaleza de Cambiemos.
Bien. Yo, así como si acuñé una frase que ya no se la podemos sacar porque el peronismo es un gran robador de todas las frases Así dicen. de la cultura argentina, que cuando ellos son como los gatos, que cuando se pelean se están reproduciendo, nosotros cambiemos, vamos, con el paso del tiempo vamos no sé si será una frase, pero va a quedar claro que las primarias abiertas de un frente coalicional que se respete institucionalmente nos dan fortaleza y no debilidad. ¿Tenés contacto con Horacio Rodríguez Larreta? ¿Cómo Sí. crees que está observando el desarrollo de la interna en Córdoba? Porque ha quedado al medio de esta situación, Sí, necesita por su interés de postularse en el 2023 ser un Y por equilibrado. un estilo que él tiene, sí tengo contactos, estuve reunido con él, le agradecí mucho el apoyo que me hizo para la difusión de mi libro. Me parece, yo me veo representado en muchos de los valores que me parece que emana el estilo dirigencial de Horacio, porque es una persona que entiende que la política tiene que, antes que nada, concentrarse y focalizarse en resolver problemas concretos, en gestionar, en diagnosticar, en hablar con datos, en medir las políticas. Me parece que es un referente de eso. Y bueno, por eso lo estuve consultando, le gustó mucho que le acercara un libro donde estudio los problemas de Córdoba, más o menos Lo recibimos, con esa interesante, impronta. sí. Recomendó su lectura y me parece que ahora lo que está haciendo Horacio también es, primero, ocuparse de su gestión, siempre lo ha hecho, y segundo, ser equidistante y tratar de no meterse, porque creo que tiene buenas relaciones y respeto con muchos dirigentes de unas y de otras listas. Te decía que es distinta la situación de Mauricio Macri, que tiene su candidato compitiendo con Negri. ¿Crees que Macri plebiscita su liderazgo a través de Santos? No, no. ¿Que está atado el triunfo de esa lista No. a su suerte aquí en Córdoba? No. Rodrigo, recién nos hablabas de que es el libro que escribiste, muy conocido, muy promocionado. Me acuerdo de aquel spot que hiciste tirándote en paracaídas. Déjame que te pregunte por algo de gestión municipal. Vos competiste para la intendencia, escribiste este libro, sos un estudioso de la ciudad. ¿Cómo ves la ciudad a partir del 10 de diciembre de 2019? ¿Crees que está mejor o peor que antes? No, mejor no está, pero eso no significa necesariamente que se hayan hecho todas las cosas mal, porque lo primero que hay que decir es que se atravesó una pandemia mundial que chocó la economía. Y los problemas estructurales de la ciudad prácticamente ninguno pudo ser atendido. El problema cloacal no ha sido atendido, el problema de sus espacios verdes, por lo menos en sus más de 1000 plazas, no pudo ser abordado en plenitud. El problema del transporte, mucho menos. Sí, que es una bomba de tiempo. Es una bomba de tiempo. El problema de las luminarias, ahora se está empezando a hacer algo, pero nosotros terminamos un informe estadístico que daba cuenta que el 30% de las cuadras de la ciudad estaban deficientemente iluminadas. Me parece que tuvo algunos aciertos en tratar de equilibrar ese desfasaje presupuestario que tiene este municipio histórico con el gasto del salario público. Creo que puede haber sido un acierto. Tendría que haber tenido... ¿No acompañaste en el Consejo Deliberante en esa oportunidad? No por cómo se llevó adelante. Bien. Incluso lo hice público y tuve diálogos con ellos y si era una cosa más sensata cómo se avanzaba, no recuerdo bien los detalles, pero normativamente, institucionalmente, el gobierno de Yarlora fue muy despreciativo del desarrollo normal del Consejo Deliberante. El peronismo generalmente se siente muy cómodo gobernando emergencialmente. Lo hace cuando no hay pandemia. Con esta pandemia todas las contrataciones fueron directas, tumbaron todos los portales de datos abiertos. Es prácticamente imposible hacer un seguimiento detallado de su gasto. Se generó un oscurantismo vinculado a los boletines oficiales. Me la pasé buscando boletines oficiales. Bueno, el digesto municipal es muy difícil acceder. Eso es un dato de la realidad y la ciudad de Córdoba no ha sido una excepción y había tenido muchos avances. Y han avanzado con las modernizaciones de muchos trámites y en buena hora que lo han hecho, pero en todo lo que tenga que ver con transparencia es absolutamente una luz oscura y que no se pudo observar bien. Pero bueno, para hacerte un balance, me parece que el intendente está haciendo marketing urbano. Está haciendo campaña con ellas ahora en la ciudad. No veo mal hacer marketing urbano, no es un concepto necesariamente, digamos, para banalizar. Digamos, las ciudades tienen que promocionarse porque también de eso depende las inversiones que atrae, el turismo que recoge.
Pero bueno, ha preferido priorizar algunas obras de poca inversión, unos macetones, pintar, etcétera, pero los grandes problemas estructurales de la ciudad no han sido atendidos. Soy muy crítico con lo que hizo Yarlora en la pandemia. Recién reacciona tarde, tuvo todo un año siendo muy especulativo, dejando que todo lo haga el gobierno de la provincia. No puso a disposición un solo de los 101 dispensarios que tiene la ciudad. Ninguno de los 3 hospitales municipales tuvo una sola cama crítica, prefirió que todo lo administre otro. Aumentó impuestos, no desafició a ninguno de los comercios que se fundieron y, para cerrarte el concepto, me parece escandaloso que el único aliciente que dio fue un subsidio miserable de 10.000 y 15.000 pesos que lo entregó clientelarmente en un acto masivo convocando a toda la gente, donde el intendente, como 20 años atrás, entregaba a cada uno un subsidio de 15.000 pesos. En eso me enoja incluso contarlo. Después, sobre el balance de su gestión, me parece que tiene claros oscuros. Listo, Rodrigo, te agradecemos muchísimo tu participación y te deseamos una excelente campaña y mucha suerte. Gracias, Anina, gracias, Felipe. Muchas gracias. Bueno, nos tenemos que ir a la pausa. Recuerden que al regreso estamos con Dirty Ortiz y la Contracultural de Diario Al Fin. Llegamos al final de nuestro programa con este paseo cultural a cargo de Dirty Ortiz. Contras musicales, Dirty, esta semana. Así Bienvenido. Es. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Dirty? ¿Cómo estás? Sí, bien, muy bien. Ha habido contras musicales, algunas que están relacionadas con alguna película, Claro. pero que hacen hincapié en la música. Quería aclarar también que las contratapas tienen una ilustración de José Nacelo, el dibujante, que es lo que vamos a ver ilustrando cuando hablemos de esas contratapas. La primera, que me parece más importante de la semana, es un lanzamiento musical de una joven estrella pop que es como que ha revolucionado un poco el mercado de la música. Se trata de Billie Eilish, una chica estadounidense que muy joven, con apenas 17 años, ya se convirtió en una estrella. Sí, un fenómeno. Fue un fenómeno, fue en el año 2019, parece que hicieron muchísimo tiempo, pero fue en el 2019. Tenía 17 años y ella trabajaba casi todo en su casa con su hermano, Phineas. Y bueno, han pasado 2 años, ha evolucionado, ha crecido y ha sacado un segundo disco. Pero en ese segundo disco hay como una contradicción entre el nombre, el título del disco y el contenido. El disco se llama Happier Than Ever, o sea, más contenta que nunca. Y resulta que el disco no, en sus letras, no dice eso, y salvo un par de canciones que tienen un tempo un poco más alto, en general son baladas bastante lánguidas. Melancolía pura. Melancolía pura, que tiene que ver con algo que vimos en su película, en su documental, que se vio a principios de año, su conflicto con la fama, ¿sí? De repente, una chica tan joven, famosa, tiene que interrumpir lo que es su rutina de vida, lo que era su rutina en su hogar, se va a vivir sola. Ella lo cuenta en ese documental, si ella lleva a un chico a su casa, ella tiene que hacerle firmar un contrato de confidencialidad a ese chico. O sea, es increíble, pero llega a ese punto, porque claro, puede contar detalles íntimos que no tienen por qué trascender. Entonces todo eso la ha afectado tanto que este disco es prácticamente como una descarga de todo eso que a ella le ha venido pasando. Y bueno, es lógico, tan joven y con tanta fama. Sí, la otra cara de la moneda, de la fama. Exacto, eso es un poco la idea, ¿no? Decir, bueno, todo el mundo quiere ser famoso, pero cuando esa fama llega, hay que bancársela, hay que aguantarse esa fama. Y ha pasado con un montón de artistas que no han logrado soportar eso. Exactamente, que han tenido problemas con las drogas o episodios violentos. Y a una edad tan joven, digamos, una edad tan temprana, es mucho más difícil de manejar. Lo canalizó por ahí, por su segundo disco. El que no es famoso, no tiene nada de famoso, es un tipo que compuso un tango muy conocido en la versión de Carlos Gardel, ¿sí? O sea, un tango cantado por Gardel adquiere una fama que no hubiera sido la misma si lo hubieran cantado otros. Este hombre se llama Julio César Sanders, cero fama, pero es el autor de Adiós Muchachos, un tango de los más conocidos del repertorio de Gardel. El tipo compuso esta canción, compuso la música, César Bedani hizo la letra, lo cantaron otros antes, pero cuando lo graba Gardel se transforma en un tango de fama internacional. ¿Qué pasa? En Estados Unidos pega muchísimo ese tango, lo usan en una película
como banda de sonido la versión de Gardel, no una película de Gardel, otra película donde se escucha ese tema, y llega a tal punto que hacen una letra en inglés. La letra en inglés la hace una autora que no tiene nada que ver con lo que era la temática del tango original. Y la canta un crooner, un cantante, Tony Martin, que hace una versión poco tiempo antes de que la haga Louis Armstrong, por ejemplo, que es quizá la versión más conocida. Ese tema, en esa versión, se llama I Get Ideas. No tiene nada que ver con Adiós Muchachos, pero es la misma melodía, es exactamente lo mismo. La cadena de producción artística. Se oye en muchísimas películas ese tango, pero la película más reciente que lo utiliza es Cruella. Cruella tiene una banda de sonido infernal. La villana de 101 Dálmatas. Exacto. Acá cuentan un poco la historia de Cruella, digamos, de su infancia, de por qué llega a lo que llega después con los 101 Dálmatas. Es Emma Stone la protagonista, la que se hace cargo del papel central, y se escucha en esa banda de sonido que tiene de todo, se la escucha a esta versión de I Get Ideas, que cuando uno la escucha dice, pero este es el tango. Esto lo conozco, este es el tango lo escuché alguna vez. Así que vuelve ese tango a sonar en esta versión en inglés. No sé si tenemos tiempo. Tenemos tiempo, para uno más. Vamos, Dirty. Bueno, vamos con los Rolling Stones. Los Rolling Stones han vuelto a programar una gira que ya venían haciendo, se llama No Filter Tour, y es un tour que hacen por Estados Unidos. Lo interrumpieron varias veces, una por problemas de salud de Mick Jagger y después por la pandemia. Por la pandemia, inevitable. Entonces las fechas que faltan las completan ahora, a partir de septiembre, y justo se cumplen 40 años de otra gira que hicieron en el 81, una gira que hicieron larguísima. Que tienen historia, ¿no? Claro, y que ya eran grandes, ya tenían casi 40 años en aquel momento, pero pasaban por un excelente momento de su carrera, y 40 años después vuelven a la gira. Resulta que se les mancó el baterista, ha tenido un problema de salud, tiene 80 años Charlie Watts, así se que entiende, es esperable que eso suceda. Lo va a reemplazar Steve Jordan en esa gira, pero es interesante ver, está la película, el documental Let's Spend the Night Together, que estamos viendo, un documental en el cual muestran esa gira por Estados Unidos del 81 en su plenitud. ¿Eso es Netflix? No, es un documental, no sé en dónde se podrá ver, es un documental que se hizo en aquel momento y hasta se estrenó en los cines, porque no era tan común que hubiera una película reflejando una gira de los Rolling Stones. Bueno, los expertos en Google van a saber, en buscadores van a saber dónde encontrarlo. Y es una excelente película porque los muestra en su plenitud como lo podemos ver ahí. 5 maradones en este caso. Sí, sin yo duda. La vi en aquel momento y la he visto como 10 veces más. Dirty, tenemos tiempito por una más. Tenemos una más. Bueno, el domingo pasado falleció Gino Reni, ¿sí? Se habló muchísimo de este actor que se hizo famoso, sobre todo como comediante, y que empezó en un programa que era muy visto a principios de los años 70, La Tuerca se llamaba. En aquella época los programas cómicos iban en el horario del prime time, o sea, todo el mundo veía esos programas. Y él apelaba a un recurso por el cual es recordado, él era italiano y hablaba en cocoliche, o sea, hacía una mezcla de un gaucho que mezclaba palabras gauchas y una vestimenta de gaucho con cocoliche, con una mezcla de italiano y español. Y con eso causaba gracia. Y tenía un cierre que decía argentino hasta la muerte. O sea, como una contradicción entre que él se sentía argentino y hablaba en italiano. Bueno, Dirty, genial. Los invitamos, como siempre, a leer estas contras maravillosas en www.diarioalfil.com.ar. Muchas gracias, Dirty. Nos encontramos el próximo viernes. Felipe, que tengas un hermoso fin de semana. Ustedes también, gracias por acompañarnos. Nos vemos.